Bienvenidos al Día UNAL, un espacio que nos permite entregar información sobre algunos de los hechos más destacados de la Universidad Nacional de Colombia. En febrero de 1963, por gestión del intelectual y humanista Eugenio Barney Cabrera, se creó el programa de diseño gráfico, siendo este el primer programa a nivel universitario del país. En ese año se están conmemorando los 60 años de la creación de la carrera de diseño gráfico y para conmemorar tenemos diferentes actividades. Para conocer un poco de la historia del diseño gráfico y para hablarnos de las actividades nos acompaña el profesor César Puertas. Él es profesor y coordinador del programa de diseño gráfico de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá. Profesor César Puertas, gracias por aceptar esta invitación. No, a ustedes por invitarme. Muchas gracias, Laura. Bueno, profesor, pues empecemos este programa hablando de la historia. Cuéntenos cómo nace el diseño gráfico de la Universidad Nacional. Pues bueno, es una historia bien larga porque pues obviamente ya había diseño gráfico en el país, ¿no? De ninguna manera uno puede decir que el diseño gráfico haya comenzado en la Universidad Nacional o necesariamente a nivel universitario, en alguna institución en particular, ya mucha gente hacía diseño gráfico. Pero claro, lo que sí pasó fue que como históricamente de las artes decorativas y de las artes gráficas y de todos los oficios de la época colonial y republicana, y a partir como de una cosa que pasó ya en el siglo XX propiamente, que fue como la consolidación de una industria, eh, se podría decir editorial, y de unas imprentas cada vez más grandes y medios de comunicación. Por supuesto que comenzó a haber como mucha más demanda de gente que supiera de estas cosas, y que pues bueno, fue una demanda que evidentemente en la universidad, digamos que se comenzó a como articular con un interés académico por los temas, y se eventualmente comenzó a volverse profesión. En Colombia, por ejemplo, y ya a nivel de, eh, ¿cómo se podría decir? A nivel educativo, a nivel de formación, ya teníamos una escuela, la Escuela Nacional de Bellas Artes, y esa Escuela Nacional de Bellas Artes, que esencialmente formaba gente en algunos oficios y por supuesto en artes como la pintura, el dibujo, ¿cierto? Comenzó a pensarse en una transformación a nivel profesional. Y lo que sí sucedió fue que justamente en los años 60 comenzó a llegar gente formada en universidades extranjeras, sobre todo en diseño, aunque algunos de ellos en bellas artes, y que comenzaron a tener un interés muy grande en fundar lo que sería más tarde pues, la carrera propiamente de diseño gráfico. Bueno, profesor, también quiero preguntarle sobre cuál ha sido la evolución de este programa en esos 60 años. Pues sabemos que realmente pues, son muchos de los temas que se podrían abordar en ese sentido, pero ¿qué podemos nosotros hablar de cómo se han evolucionado en las herramientas, en los métodos? ¿Qué podemos decir de este tema? Claro, es que cuando digamos que el diseño gráfico apareció como profesión de la mano de estas personas, David Consuegra, Dicken Castro, Marta Granados, gente formada en el exterior, comenzó a haber como una reflexión sobre el sentido de ese diseño y cómo eso, digamos, se implantaba en el país, porque fíjense que de algún modo eran como ideas un poco foráneas que comenzaban a permear ya la realidad nacional, y pues por supuesto que esa transición no fue del todo transparente, ¿cierto? Ni fue del todo sencilla. Entonces gente como el propio David Consuegra o como Giorgio Antei o Marta Traba, críticos de arte, filólogos y diseñadores, comenzaron a pensar ya a partir de la implantación de la carrera propiamente, como en cómo esa carrera se relacionaba con las demandas del mercado. Comenzaron un poco a filosofar alrededor de la naturaleza propiamente de la carrera en el país.
Entonces sí, al principio, en los años 60, evidentemente hubo un desarrollo muy desde los oficios, ¿cierto? Que era como lo normal, eso sucedió en otras partes también de Latinoamérica. La relación con las artes plásticas todavía, digamos, era muy estrecha. Entonces, por supuesto que había mucho dibujo, pintura, rotulación, incluso asignaturas de cerámica o de modelado, cosas como realmente que tenían mucho que ver con las bellas artes. Y en los años 80 comienza a suceder tal vez un poco un cambio de paradigma en donde ya digamos que las ideas de la escuela de Ulm de los años 60 comienzan a volverse un poco más importantes, se cae en cuenta de que las ciencias sociales, la lingüística, la semiótica, toda esta ciencia, digamos, de los significados puestos en contexto social, comenzó a tener más importancia en los años 90, con la llegada del computador, pues por supuesto que hay marca otro hito en esa especie de proceso de repensar la carrera en la Universidad Nacional y pues con la proliferación de herramientas digitales y el Internet, que se llegó a pensar, ¿cierto? Que ya el diseño gráfico era completamente irrelevante, ya en esa época se creía, ¿cierto? Que realmente eso no iba a tener mayor desarrollo. En realidad lo que sucede es que todas estas herramientas comienzan a hacer aparecer y hacer desarrollar campos nuevos y muy interesantes para el diseño gráfico, como el diseño de las páginas web, por ejemplo, o la animación digital, que de ninguna manera riñen con el sentido y con los fines del diseño gráfico en sí. Y ya en años recientes, digamos de 10 o 15 años para acá, temas como el diseño de las experiencias de usuario, el diseño de las interfaces de usuario, por supuesto que también han comenzado a ser parte de discusiones importantes dentro de la carrera, porque además dejan más en claro que como que es cada vez más importante tener conciencia sobre las implicaciones sociales del diseño en la vida de las personas, sobre el marco legal del propio diseño, sobre temas de propiedad intelectual que también hacen parte de la profesión. Y bueno, en esas estamos, ¿no? Tratando como de ser conscientes cada vez más de todo este trasegar del diseño gráfico en la universidad y bueno, en el resto del mundo. Profesor César, pues en ese marco que usted me acaba de dar tan interesante, yo quiero preguntarle cuáles son esos retos que asumen los chicos que desean hoy en día estudiar diseño gráfico y los que se están graduando hoy en día de nuestras facultades. Sí, pues yo creo que son muchos, ¿no? Porque en años recientes pues han pasado muchas cosas, no solo desde el punto de vista tecnológico, sino también desde el punto de vista pues social, ¿cierto? Digamos que vivir de una profesión como el diseño gráfico necesariamente es difícil en la medida en que desde el principio y estamos hablando básicamente desde la época en la que Eugenio Barney Cabrera hacía sus estudios y sus escritos, publicaba sus escritos sobre el papel de las artes y de los artistas en la vida social colombiana y cuánto ganaban. Y desde eso, desde esa época, ¿cierto? Que indagaba Eugenio Barney Cabrera de la época colonial, pues evidentemente no ha sido difícil, no ha sido fácil ser eh, diseñador gráfico o vivir, digamos, de oficios artísticos como la pintura o el dibujo. Pues ni qué decir ahora, ¿cierto? O sea, esta situación definitivamente se ha mantenido, porque miren que a pesar de la demanda que tiene el diseño gráfico para cualquier actividad comercial, se diría, pues siempre ha habido como un contraste con las tarifas que suelen ser bajas o con la reputación social, que normalmente no está como a la altura de otras profesiones que se asumen mucho más respetables, como la abogacía o el derecho o la medicina, ¿cierto? Por no mencionar otros, ¿no? Entonces digamos que ahí hay un contexto y una historia
que nos retan a los profesores de diseño gráfico y por supuesto a los que vivimos también del diseño, porque además pues de este bajo reconocimiento tenemos algunas situaciones como pues no tener la tarjeta profesional, ¿cierto? Que implica como una regulación ahí de parte del gobierno. Para nadie es un secreto que pues es difícil pensar, digamos, en unas consecuencias civiles o penales de un mal diseño gráfico, ¿cierto? Entonces por esa razón hay menos interés también de parte del gobierno en regularnos con una tarjeta profesional. Eh, Sin embargo, miren que no es tan irrelevante en sí la profesión, o sea, cosas como la etiqueta, las etiquetas de los medicamentos, por ejemplo, o la señalización vial, ponen en riesgo vidas de personas y de muchas. Y nomás por eso, pues, digamos que no estaría mal por lo menos reflexionar en torno a la relevancia y a la reputación, digamos, de la carrera. Pero además hay otro tema y es que hay un contraste como entre lo fácil que resulta hoy en día producir imágenes eh, y justamente lo que hacemos en la universidad, que digamos que este enseñar a producir imágenes cada vez es como menos importante, cada vez es menos clave esa calidad técnica de las imágenes y en cambio mucho más importante la conciencia de los estudiantes y de los profesionales jóvenes de las implicaciones que tiene el uso de esas imágenes en la cultura y en la sociedad. Entonces, digamos que toda esta amalgama de retos se mezcla, de algún modo conspira para que nuestra situación sea compleja y retadora, digamos, sobre todo desde el punto de vista de la formación de nuevos diseñadores. Profesor, usted me lleva a un tema y es pues, un tema que estamos hablando mucho hoy en día, es la inteligencia artificial. En este escenario que nos ofrece hoy en día este desarrollo tecnológico, ¿qué papel juegan los diseñadores gráficos? Pues lo que pasa es que, claro, la tecnología no para de avanzar, ¿no? Digamos, y esto es bueno, ¿cierto? O sea, uno como diseñador tampoco puede básicamente satanizar las tecnologías porque de hecho los diseñadores dependemos enteramente de ellas. Pero además de la inteligencia artificial hay otras, ¿no? Tecnologías más o menos recientes como el diseño generativo, ¿cierto? Que le permite a uno hacer unos diseños súper complejos y evitando como todo el trabajo manual que implica como la repetición, implica también como el conocimiento de algo de código, uno puede así producir formas y patrones de textura muy intrincados, muy complicados y que, bueno, a mano y haciendo copia y pegue uno por uno, pues serían sencillamente imposibles. Pero también está, por ejemplo, la realidad aumentada y la realidad virtual también, otra tecnología que influye mucho como el diseño de experiencias interactivas, cada vez más atractivas, cada vez más inmersivas, también en esta especie de realidad alterna que se puede hacer a partir de los dispositivos digitales y cosas como tan sencillas como el diseño también colaborativo, esto de que uno pueda coger y am, un archivo, tenerlo, que lo tenga a disposición el cliente y uno mismo o un equipo de diseñadores y todos puedan como contribuir y hacer cambios en ese archivo, en ese artefacto, desde cualquier lugar del mundo. Además, o sea, realmente son como tecnologías absolutamente disruptivas, ¿no? Que nos obligan a pensar. También hay otro que es el diseño responsive, ¿no? O el diseño adaptable, básicamente consiste en que la información que se despliega en páginas web o en pantallas como que se adapte casi mágicamente como a cualquier dispositivo y a cualquier situación de lectura. Entonces, todas esas tecnologías hacen parte hoy de como de unos desarrollos que cada vez pues, nos retan más y cada vez nos la ponen más difícil, nos ponen una vara mucho más alta, tanto a los diseñadores como a los eh, profesores, a los docentes. Bueno, definitivamente son tecnologías que vale la pena
aprovechar, que vale la pena conocer y que en muchas ocasiones facilitan también nuestro trabajo cuando se utilizan de la manera adecuada.